Me alegro tanto de verles a cada uno de ustedes aquí en esta mañana en la casa del Señor. Ustedes saben que yo crecí en España, ahí fue donde aprendí español. Mis padres eran de aquí, pero sentían que Dios les había llamado a ser misioneros y que les envió a España. Y estando en España, ellos estuvieron en varias ciudades. Estuvieron primeramente en Valencia, luego en Granada, pero donde más tiempo estuvieron fue en Badajoz. Estuvieron 8 años en total en Badajoz y fueron 2 periodos de 4 años separados en medio por 1 año en los Estados Unidos. Ellos cada 4 años en España volvían a los Estados Unidos 1 año, luego iban allá otros 4 años. Cuando fueron los primeros 4 años a Badajoz fue para empezar una iglesia. No sé cuánto conocen de España, pero comenzar una iglesia en España es muy duro. Es una cultura, lo llaman post-cristiana. La gente es muy secular y hay muy poco interés en las cosas de Dios. Pero milagrosamente Dios obró por medio de ellos y por lo que Él estaba haciendo en Badajoz, y se fundó una iglesia en esos primeros 4 años. Cuando volvimos a los Estados Unidos ese año, durante ese año había un diácono en la iglesia. Y él frecuentaba una iglesia que estaba en la ciudad de Córdoba. Él veraneaba en Córdoba y le gustaba asistir a esa otra iglesia en Córdoba. Y esta iglesia en Córdoba era carismática. Y mucho de lenguas y sanidad y ese tipo de cosas. Así que este diácono, el año en que estuvimos fuera, se pegó todo el año diciéndole a la gente de la iglesia que mi padre no estaba haciendo las cosas en el poder de Cristo y que no estaba obrando en el Espíritu. Y cuando regresó, quizá esté de más decir que esos segundos 4 años fueron muy difíciles para mis padres. Ese tipo de cosas, ese tipo de problemas no son nuevos en la vida de la iglesia. De hecho, hoy vamos a empezar a mirar cómo Pablo confronta algo similar a esto en cuanto a la iglesia en Corinto. Y realmente va a llevar los últimos 4 capítulos de la carta a tratar este tema. Vamos a estar hoy mirando la segunda de Corintios, vamos a mirar el capítulo 10 y he titulado el mensaje de hoy, Ministerio centrado en Jesús. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Ahora yo mismo, Pablo, os exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo. A través de la carta, Pablo ha tenido mucho cuidado y de hecho en estos capítulos hará lo mismo, pero casi siempre que Pablo está hablando, no habla de sí mismo en el singular, habla de nosotros, y él habla de sí como partícipe en un grupo de personas que Dios está usando para hacer ministerio y para obrar, y él nunca va por ahí diciendo como que es cosa suya, pero él sabe, él reconoce que hay un problema en la iglesia en Corinto y que ese problema en gran medida se centra específicamente en la figura de Pablo. Así que él ahora pone su atención en enfrentar esto y va a dedicar estos últimos 4 capítulos de la carta a enfrentar esta idea de que hay en Corinto personas que se oponen a Pablo, que tratan de desmentir la forma en que Pablo ha planteado lo que es la vida cristiana y la vida en fe cristiana y el ministerio que debemos estar llevando a cabo como seguidores de Jesús. Todo eso han estado tratando de desmentirlo porque ellos quieren plantear una versión alternativa de cómo debe vivirse la vida cristiana. Y Pablo va a dedicar estos últimos 4 capítulos a enfrentar eso y a usarse a sí mismo como un ejemplo positivo de cuál debe ser la forma en que vivimos nuestra vida cristiana y cuál debe ser la naturaleza del ministerio, el servicio que estamos extendiendo en obediencia a Cristo. Y muchos han notado un cambio de tono en estos últimos 4 capítulos, porque en los primeros 9 capítulos Pablo parece hablar de una forma muy entrañable y cariñosa con la iglesia en Corinto, hablando de cómo ellos han respondido y déjenme recordarles un poco lo que parece haber sido la situación, ¿no? Cuando Pablo estaba en la ciudad de Éfeso haciendo un ministerio poderoso allí,
en algún momento en su tiempo en Éfeso parece que hizo una visita rápida, o sea, atravesó ahí por el mar y fue directo a Corinto, tuvo una visita corta parece ser, y en esa visita parece ser que alguien ofendió a Pablo, hubo algún tipo de disturbio y había algún problema, alguna persona que estaba cometiendo algún pecado, haciendo algo que no debía, y hubo conflicto en eso, y parece ser que Pablo regresó a Éfeso y desde Éfeso envió una carta que nosotros no conservamos hoy, una carta que él describe como una carta que él escribió con lágrimas, una carta dolorosa, una carta que él sentía que quizá había sido muy duro en esa carta, no sabemos, esa carta no la tenemos, pero envía esa carta con Tito a la iglesia en Corinto mientras él está en Éfeso, y ahora Pablo ha terminado su tiempo en Éfeso y está regresando, yendo por el norte a Macedonia y luego va a bajar a Corinto y está recogiendo la ofrenda para los santos, y estando en Macedonia es cuando escribe esta carta, y estando en Macedonia es que Tito regresa. Y se siente tan aliviado Pablo porque Tito le dice no solo que la iglesia recibió bien esa carta dura que le había enviado, sino que se arrepintieron del pecado, confrontaron al que estaba cometiendo la ofensa y disciplinaron a esa persona y trataron con el problema. Y lo dice en el capítulo 7, versículo 11, ¿no? ¡Qué diligencia! ¡Qué defensa de vosotros mismos! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué celo! ¡Qué castigo! En todo os habéis mostrado inocentes en el asunto. Y hay muchos que han observado, bueno, en esos primeros 9 capítulos parece que Pablo está muy contento, que la iglesia está contenta con él, que no hay ningún problema, y ahora de repente en los últimos 4 capítulos como que hay un gran conflicto. Y algunos piensan, sugieren, es que lo que tenemos aquí son 2 cartas diferentes de Pablo a los corintios que se han juntado y creado una sola carta, pero creo que a veces la gente le da demasiada importancia a ese cambio de tono. Porque es evidente aún en los primeros 9 capítulos que Pablo es consciente de que hay personas en Corinto que están tratando de desacreditarle a él, porque a través de esos primeros 9 capítulos en varias ocasiones él ha hecho puntos de defensa en cuanto a lo que él está haciendo. En el capítulo 1, versículos del 15 al 24, él tiene que defenderse de que le están criticando porque ha cambiado sus planes de viaje. Y Pablo está diciendo, no es que yo esté vacilando, no estoy diciendo sí y no. También en el capítulo 3, los primeros 3 versículos, le acusan de que se está recomendando a sí mismo y Pablo dice, yo no me estoy encomendando a mí mismo. En el capítulo 6, del 11 al 13, le dicen, parece que alguien está sugiriendo que él está tratando de restringir o oprimir a los corintios y él dice, no estoy haciendo eso. En el capítulo 7, versículos 2 y 3, Pablo tiene que defenderse y decir, yo no he corrompido ni he explotado a nadie. Así que creo que hay un hilo común en los primeros 9 capítulos y los últimos 4, y es probable que Pablo ha esperado al final de la carta para enfrentar específicamente este problema de los que se están oponiendo a él en la ciudad de Corinto, y no simplemente para defender su orgullo personal, sino porque estas personas están tratando de desacreditar a Pablo precisamente porque quieren presentar una versión diferente de cómo debe entenderse el Evangelio, y eso es lo que Pablo no va a consentir. Y por eso en estos últimos 4 capítulos él vuelve la atención a esto. Así que dice aquí, y no habla ya en plural ahora mismo, sino habla de sí mismo. Yo mismo, Pablo, quiero exhortaros, quiero retaros, quiero animaros fuertemente. Y nota la base para esta exhortación, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Creo que es importante entender estos últimos 4 capítulos donde Pablo va a plantear una defensa de su ministerio y un intento de desmantelar esta falsa versión del Evangelio que sus oponentes están tratando de vender. Que lo que Pablo está tratando de establecer desde el principio es que donde nos estamos desviando del verdadero evangelio es en que nos estamos desviando de quién es Jesús. Y dice, os voy a plantear toda esta exhortación
por la mansedumbre y ternura de Cristo. Creo que Pablo seguramente aquí está haciendo una alusión a algo que circulaba entre los cristianos en el primer siglo. Seguramente cuando Pablo escribe esta carta, el Evangelio de Mateo no se ha escrito aún. Pero la tradición oral, las historias memorizadas por los apóstoles y transmitidas a otros cristianos que comunicaban acerca de las enseñanzas de Jesús, seguramente ya circulaba entre ellos lo que Mateo más adelante plasmaría en su evangelio, estas palabras de Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pablo dice: quiero exhortaros a que os planteéis vuestra vida en Cristo basado en el carácter de quién es Cristo, y que Cristo es alguien quien está caracterizado por mansedumbre y ternura. Alguien que está caracterizado por humildad y mansedumbre. Nota que Jesús llegó a este mundo y estableció el reino de Dios sin levantar ni un ejército, sin tomar armas ni una vez, sin cultivar amistades con personas poderosas, reyes y emperadores. Él no hizo nada de eso, y sin embargo, con mansedumbre y con humildad, Él estableció el eterno reino de Dios que 2000 años más tarde, aún hoy sigue. Y la naturaleza de Cristo es esta, que Él obra en amabilidad y en bondad, no en agresión, no manipulación, no control, sino por invitación y por amor. ¿Cuántas tragedias en la historia de la Iglesia se deben a que nosotros, los que seguimos a Jesús, a veces olvidamos quién es al que seguimos? Y en vez de conducirnos basado en cómo es Jesús, empezamos a conducirnos basado en cómo el mundo a nuestro alrededor se conduce. Y ahí es donde nos desviamos y en nombre de Cristo empezamos a hacer el tipo de cosas que Jesús no hace. Y en nombre de Cristo las iglesias han hecho cosas horrendas a través de los últimos 2000 años. Y hasta el día de hoy tenemos ese problema porque nos olvidamos de quién es al que estamos siguiendo. Todo lo que hacemos tiene que regirse por el carácter de Cristo mismo o no tiene nada que ver con Jesús. Piensa tú en tu propia vida. Cuando otros miran tu vida, ¿qué dirían de ti? ¿Cómo te comparas con la mansedumbre y la ternura de Jesús en la forma en que tú te conduces en la vida? Seguimos, vamos a terminar el versículo 1 y seguir hasta el 6. Yo, que soy humilde cuando estoy entre vosotros, pero osado con vosotros cuando estoy ausente. Ahora os ruego que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza que considero que me atreveré a usar con algunos que suponen que andamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no hacemos guerra según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda arrogancia levantada contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, listos para castigar cada desobediencia una vez que vuestra obediencia esté completa. Aquí ya empezamos a ver las cosas de las cuales están acusando a Pablo. Y aquí Pablo está siendo un poco irónico, ¿no? Él está hablando de qué es lo que sus
enemigos están diciendo de él. Yo que soy humilde cuando estoy entre vosotros, pero osado con vosotros cuando estoy ausente. O sea, la acusación es que sí, cuando Pablo vino a visitarnos, que estalló todo este problema, parece ser que Pablo no creó un gran alboroto, no se puso bravo con la gente, sino que respondió a esa crisis en humildad, y de ahí se marchó y regresó a Éfeso. Pero desde Éfeso él sabía que tenía que confrontar ese problema y envió esa carta dura. Ahora, ¿qué están diciendo? Así en persona Pablo es un cachopán, pero cuando se va bien duro que se pone. Como que por carta es muy duro, pero en persona no es nada. Y más adelante va a decir algo similar. Pero quiero que notemos que en esta carta que está enviando, cuando él recibe ese informe de Tito de que la iglesia ha respondido y ha castigado al ofensor en este pecado, ¿qué es lo que les dice Pablo en esta carta? Les dice, sí, muy bien, pónganse duros, ¿no? Les dice, ahora perdónenle y restáurenle, no sea que se entristezca desmedidamente. Porque el arrepentimiento que Dios quiere traer a nuestras vidas es para vida, no para muerte, no para destrucción. Así que en esta carta él les ha hablado tiernamente para con este mismo problema. O sea que la acusación de que en persona es muy suave y de lejos es muy duro no es correcta. Pablo en cada momento ha hecho lo que pensaba que era más apropiado. Pero él les pide, por favor, no me obliguen cuando llegue a estar entre vosotros, cuando llegue a estar presente, que tenga que yo ponerme fuerte. Y que use esta confianza que me voy a atrever a usar con algunos entre ustedes que están sugiriendo que andamos según la carne. Y entendemos cómo Pablo ha enseñado a la gente a entender esa terminología. Pablo usa carne para describir la vida que vivimos aparte de Dios. Carne no solo se refiere al cuerpo físico, sino se refiere a todas las capacidades que yo tengo como ser humano si prescindo de Dios. Todo lo que yo puedo hacer en mí mismo. Pablo, la forma rápida de decir esa idea para Pablo es hablar de la carne. Y él dice, hay gente ahí en Corinto que están sugiriendo que yo estoy llevando a cabo el ministerio en la carne, que estoy haciendo cosas simplemente meramente humanas y que no estoy obrando en el poder de Dios. ¿Alguna vez ha oído a gente decir ese tipo de cosas? En esa iglesia ni siquiera hablan en lengua. En esa iglesia no hay sanidades. Esa gente, quién sabe siquiera si conocen a Cristo. Porque no hay evidencias del poder de Dios. Están obrando en la carne, están obrando simplemente en lo que meramente humanamente se puede hacer. Esa es la acusación contra Pablo. Que él está obrando meramente como un hombre, haciendo su ministerio, pero que eso no es realmente el poder de Dios actuando. Y ahora, la ironía es que Pablo ahora mismo está regresando a Corinto después de haber completado los 2 años y medio más espectaculares de ministerio que él ha vivido nunca. Y en el libro de Hechos, capítulo 19, del 11 al 16 o por ahí, se nos cuenta la historia de cuando él está en Éfeso ministrando, que aún pañuelos que ha tocado Pablo, la gente los lleva y los pone encima de los enfermos y se sanan, los ponen encima de los endemoniados y los demonios se marchan. Como cuando Pablo está ahí obrando y predicando y enseñando y compartiendo el evangelio en Éfeso, que habían unos hijos de Esceva que eran exorcistas ambulantes, y ellos deciden, vamos a exorcizar, vamos a echar a este demonio, y les dicen, os ordenamos en el nombre del Jesús que Pablo predica que salgáis de él. Y el demonio responde, ¿sabe? Yo sé quién es Jesús y he oído de Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el demonio les golpea a todos y salen medio desnudos. Y se corre la voz del poder de Dios, del poder de Jesús que está obrando en el ministerio de Pablo. Dios está obrando tan poderosamente en la ciudad de Éfeso que la gente está abandonando las artes mágicas y la superstición y el paganismo, hasta el punto en que la gente reúne libros de conjuros y cosas así y los queman públicamente, y el valor de lo que queman es 50,000 piezas de plata.
Una pieza de plata era el salario de un día. Dios está obrando poderosamente. Y quiero que notes algo. En estos 4 capítulos finales, Pablo no menciona nada de esto. Pablo no dice nada de esto. Uno pensaría, si te están acusando de que estás obrando meramente humanamente, que él diría, ah, sí, pues entonces ¿cómo se sanó ese con el pañuelo que yo toqué? Pero no dice nada de eso. ¿Cómo fue que pasó eso con los demonios, eso, y los que estaban tratando de expulsar el demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo? Pablo no menciona nada de eso. ¿Y sabes por qué? Porque es precisamente esa mentalidad que él está tratando de corregir. La idea de que la única forma de decir que Dios está obrando es un milagro, es una sanidad. Esa es la única evidencia de la obra de Dios y es la cosa principal que está tratando de hacer Dios en este mundo. Te voy a decir una cosa acerca de las sanidades. Son señales parciales de lo que Dios promete en la eternidad. Pero no son el resultado final de lo que Dios pretende hacer en este mundo, porque todos nosotros seguimos enfermándonos, nuestros cuerpos se siguen desgastando y todos nosotros nos vamos a morir porque estos cuerpos no son aptos para la vida eterna. Así que la concentración mayor de Dios en lo que Él está haciendo en nuestras vidas ahora no es sanar estos cuerpos. De vez en cuando, a veces, Dios hace cosas así y muestra una pequeña señal de lo que nos aguarda en la eternidad. Muestra su poder sobre toda enfermedad, pero ese no es el enfoque central de lo que Dios está haciendo en este mundo. Así que Pablo no habla de esas cosas cuando defiende lo que Él está haciendo. ¿Cómo se defiende? Dice, es verdad que andamos en la carne, no hay otra forma de vivir esta vida. O sea, estamos aquí y yo vivo como un ser humano igual que tú. No puedo vivir como otra cosa. Yo no soy un ser espiritual flotando por ahí. Yo soy un ser humano y no me queda otra que vivir en esta carne. Esta es la vida que me toca vivir, pero la guerra que estoy peleando, esa guerra sí que no la estoy llevando a cabo basado en lo que yo puedo hacer. Las armas de nuestra guerra no son carnales. Las armas que estamos usando no son cosas que yo tengo a mi disposición como ser humano. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y quizá uno piense, está usando lenguaje militar. Y Pablo está hablando de que en Cristo tenemos que pelear y tomar armas y hacernos, meternos en el Capitolio y tratar de corregir los resultados de las elecciones, ¿no? Hay gente diciéndose cristiana que el 6 de enero trató de hacer eso. Por la fuerza, imponer los valores cristianos en este país. Pudiéramos pensar que Pablo está... tenemos armas poderosas en Cristo para destruir fortalezas. Pudiera uno pensar que Pablo está usando el lenguaje del imperio romano, el imperialismo romano y la conquista romana, que él está entrando en ese tipo. Pero nota que él se asegura que no malentendemos de qué está hablando. ¿Qué es lo que están destruyendo? Versículo 5, destruyendo argumentos. La guerra no se está llevando a cabo en el mundo físico, se está llevando a cabo en el mundo interior, en los corazones de hombres y mujeres a través del mundo. Argumentos, arrogancias levantadas contra el conocimiento de Dios. Quiero que pienses un momento, ¿cuánto esfuerzo intelectual se ha gastado en los últimos 2000 años tratando de prevenir que la gente venga al conocimiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuántos libros se han publicado tratando de desmentir el Evangelio, de decir que Dios no existe o de hacer raciocinios y argumentos para aislar a la gente de un conocimiento de Dios? Llevamos 2000 años con este problema y Pablo dice, la guerra que estoy yo peleando no es una guerra física. Yo no estoy tratando de hacerme con el control del Senado romano, no estoy tratando de hacerme con el control de la ciudad de Éfeso, no estoy tratando de hacerme con el control de la ciudad de Corinto.
Esa no es mi guerra. Mi guerra es contra todo lo que está ahí tratando de prevenir que la gente llegue a conocer a Dios, porque el Evangelio es una invitación a conocer a Dios. Pon tu fe en Jesús. Recibe perdón de pecados y vida eterna, pero todo eso se encierra en la realidad de que el Evangelio te abre la puerta a conocer a Dios. Pablo dice, si cogemos a gente cautiva, son los pensamientos que estamos llevando cautivos a la obediencia a Cristo. Y dice, estamos listos para castigar cada obediencia una vez que vuestra obediencia esté completa. Y lo que Pablo les está tratando de decir es que ellos deben ser obedientes a Cristo. Y que cuando somos obedientes a Cristo, llamamos a todo el mundo a la obediencia a Cristo y castigamos todo acto de desobediencia y nos enfrentamos a toda mentira que trata de aislar a la gente de un conocimiento genuino de Dios. Esa es la batalla. Y esa es la batalla espiritual que se libra sobrenaturalmente por obra del Espíritu de Dios a través de lo que hacemos en nuestras vidas. Nota que Pablo, como evidencias de que él no anda en la carne, sino que él anda bajo el poder de Dios, no es decir, hablar de las sanidades que han sucedido, no es hablar de las lenguas que él habla, sino hablar de cómo Dios le ha usado para cambiar corazones. Y eso es lo grande que ha sucedido en Éfeso. Que tantas personas que habían vivido su vida en oscuridad, de repente habían abierto su corazón a Cristo y habían sido transformados. Ese era el gran milagro de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. La evidencia del poder de Dios actuando en nosotros, la evidencia de que estamos obrando en Dios y no en nosotros mismos, es que los argumentos que separan a la gente del conocimiento de Dios empiezan a disolverse. Y el Espíritu de Dios obra sobrenaturalmente para convencer corazones endurecidos y para rescatar a personas que no conocen a Dios de esa oscuridad. ¿Cómo permites que Dios te use a ti para destruir cosas que impiden que otros lleguen a conocerlo? Versículo 7. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está confiado de que es de Cristo, debe de nuevo considerar esto, que tal como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aun si me jacto un poco de más en nuestra autoridad, que nos dio el Señor para vuestra edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, no sea que parezca querer aterraros con mis cartas, porque dicen, sus cartas son pesadas y fuertes, pero su venida es débil y su mensaje no es nada. Tal persona debe considerar esto, que lo que somos en mensaje por cartas cuando estamos ausentes, también lo somos en obras cuando vengamos. Estando Pablo fuera de Corinto, los enemigos de Pablo y el evangelio que él predica han aprovechado su ausencia para tratar de desmantelar esa forma de entender la vida en Cristo y tratar de construir una versión romana de la fe cristiana, imperialista. Una versión del evangelio que se centra en poder y control y autoridad y pavonearnos delante del mundo y que la gente entienda que eso es la gloria que tenemos en Cristo. Y Pablo presenta un evangelio que habla de debilidad, de ser frágiles, de no tener nada en nosotros mismos. Una versión totalmente opuesta a esta que está circulando. Y Pablo les advierte, estáis mirando las cosas como se ven en la superficie, por fuera. Tenéis que aprender a mirar con más profundidad y entender realmente lo que está sucediendo. Y dice algo muy sencillo, ¿no? Si alguien está muy confiado que él es de Cristo, acuérdese de esto. Que si Él es de Cristo, también nosotros lo somos.
¿Alguna vez has vivido en la vida de la iglesia una división? Cuando la gente se enfrenta uno contra otro, empiezan a mal hablarse. Inevitablemente, cada grupo formula su posición de una forma que ellos son los que están escuchando a Dios y están siendo obedientes a Dios, y los otros son los que no. Lo he visto varias veces en mi vida, una cosa bien fea. Hasta el punto en que uno acaba olvidándose que sí, yo soy de Cristo, pero ¿sabes qué? Esa persona ahí también lo es. Y si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos en Cristo Jesús, redimidos por su sangre a costo de su vida derramada en la cruz para salvarnos, si esa es la realidad, ¿cómo crees que nuestro Padre mira este comportamiento entre nosotros? ¿Crees que lo celebra? ¿Que está orgulloso de nosotros? Pablo dice, acuérdense que si tú estás en Cristo, yo también. Que no somos enemigos. Que estamos en la misma cosa. Tantas veces la división separa a personas que deben estar hombro a hombro en Cristo. Y Pablo habla de que sí, él entiende, él tiene autoridad y que no tiene temor de hacer uso de ella. Él sabe que lo que él dice en Corinto tiene peso. Hay gente en Corinto que le aprecia y entiende que Dios le ha dado palabras de sabiduría, y cuando él habla, la gente presta atención porque aceptan la realidad de que Dios le ha dado a Pablo esa autoridad sobre sus vidas. No es que Pablo sea el Papa, pero que lo que Dios ha obrado en la vida de Pablo ha sido de beneficio para los corintios, y hay muchos ahí que aceptan esa autoridad que él tiene cuando él habla. Y él dice, sí, vale, tal vez me jacto un poco de más de esta autoridad. Y dice, pero acuérdense, Dios me ha dado esta autoridad no para destruirles a ustedes, sino para edificarles, para que ustedes crezcan y sean más fuertes y mejores. Hay gente que usa la autoridad para lo opuesto, que usa la autoridad para asegurarse que la gente bajo su autoridad se mantengan débiles y obedientes. Y que ejercen la autoridad no para fortalecer a los que lideran, sino para mantenerlos débiles y dependientes. Pablo dice, no, eso no es la naturaleza de la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad que Dios nos ha dado es para que ustedes se fortalezcan y crezcan. No tengo intención ninguna de destruirles, ni lo he hecho antes ni lo voy a hacer ahora. Y es por eso que me niego a avergonzarme de que tengo esta autoridad sobre ustedes. Me niego a avergonzarme y a hacer como que de verdad lo que mis enemigos están diciendo de mí es verdad, que lo único que quiero es mandaros cartas para manteneros asustados, para aterraros. Y que lo que está pasando aquí es que yo tengo un ego enorme y estoy aquí simplemente lanzando mi autoridad a diestra y siniestra y tratando de asustarles a ustedes para que me hagan caso. Pablo dice, yo no me voy a avergonzar de esta autoridad que Dios me ha dado, porque lo que mis enemigos están diciendo de mí no es cierto. Y no voy a darles la razón avergonzándome o disculpándome de algo que no he hecho. Y esto es lo que dicen. Sus cartas son pesadas y fuertes. Ellos reconocen que cuando lees una carta de Pablo, te pega. Uf. Yo lo reconozco, yo leo estas palabras y Dios me toca. Y trae convicción, sí. Pero esto es lo que dicen. Pero su venida es débil y su mensaje no es nada. O sea que por cartas sí, mucho, pero cuando llega Pablo no es nada. Creo que Pablo aquí quizá esté citando la forma en que sus enemigos están diciendo esto, porque hay una palabra muy común en griego para ir y venir, erkomai, y se usa muchísimo en el Nuevo Testamento, muchísimo. Cada vez que uno va o viene del concilio es la palabra que se usa. Pero aquí no usa esa palabra hablando de los enemigos de Pablo diciendo, pero cuando él viene, no usa esa palabra, usa la palabra parusía. ¿Conocen la palabra parusía? La aparición o el desvelamiento o la llegada.
¿Y en qué contexto los cristianos usaban esa palabra? Hablando de la venida de Jesús, el día de su aparición, el día de su venida, el juicio final, vida eterna, muerte eterna, todo eso, la venida de Jesús. Y están irónicamente, sarcásticamente diciendo, sí, Pablo, las cartas son demasiado, pero cuando por fin llega el día el día tan esperado de su venida, como cuando esperamos la venida de Jesús, en su segunda venida no es nada. Lo que Él tiene que decirnos no vale para nada. Es lo que están diciendo estos enemigos. Pablo les advierte. Y es cierto, la gente se hace muy valiente cuando la persona no está, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cuando quieres hablar mal de alguien es mucho más fácil cuando la persona no está delante? Somos muy valientes en la ausencia del otro. Y Pablo dice, mira gente, acuérdense que las cosas que yo digo en cartas, las cosas que nosotros comunicamos por cartas, son las cosas que hacemos cuando estamos en persona. Y les advierte, no se confíen, no piensen que esta mentira que están diciendo, como que yo solo sé escribir, no sé vivir como líder cristiano, eso es falso y no me obliguen a demostrárselo. No me obliguen cuando llegue a confrontarles duramente cara a cara, porque Pablo dice, yo no tengo miedo ninguno de hacer eso y lo voy a hacer. Porque esta versión del Evangelio que están tratando de vender no es cierta. Y yo voy a usar la autoridad que tengo para enfrentarme a ello. Lo haré por carta y lo haré en persona. ¿Puedes pensar tú en algún momento en el que olvidaste que tú y otra persona pertenecéis al mismo Jesús? Versículo 12. Porque no nos atrevemos a clasificarnos o compararnos a algunos que se recomiendan a sí mismos. Pero cuando estos se miden por ellos mismos y se comparan a ellos mismos, no entienden. Pero nosotros nos jactaremos de cosas desmedidamente. Pero nosotros no nos jactaremos de cosas desmedidamente, sino que dentro de los límites de la asignación que Dios nos ha encomendado, un límite que os alcanza aún a vosotros, pues no nos extendemos demasiado como si no alcanzásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No jactándonos desmedidamente en trabajos ajenos, sino teniendo esperanza de que al crecer vuestra fe, nuestra asignación se vea grandemente ensanchada entre vosotros, según nuestra asignación, para que podamos predicar el Evangelio en áreas más allá de vosotros, no jactándonos en trabajo ya realizado en la asignación de otro. Pero el que se jacte, jáctese en el Señor. Pues no es el que se recomienda a sí mismo quien es aprobado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Estos enemigos de Pablo están diciendo, Pablo ni siquiera está obrando por el poder del Espíritu de Dios. Él obra como un mero hombre, ahí haciendo, es un cristiano carnal. No puedes confiar en él. Porque Él no habla del poder como nosotros hablamos del poder. Él no habla de las cosas poderosas del Espíritu de Dios como nosotros lo hablamos. Él habla de debilidad y de mansedumbre y de quebrantamiento. Habla de pobreza y de carencia y de dificultad y sufrimiento. Pablo dice, sí, estas personas se están poniendo a sí mismos como un ejemplo a seguir y tratando de decir que no debéis seguir mi ejemplo. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a comparar con estas personas, no voy a entrar en ese juego. Una de las grandes tragedias en la vida cristiana es que tenemos esta tendencia como seres humanos a compararnos unos con otros y siempre queremos evaluarnos en el contexto de la gente que está a nuestro alrededor y obviamente para quedar nosotros un poquito por encima, ¿no? Que vale, a lo mejor hay alguno que sea más que yo, pero mira, yo tengo una lista muy clara en mi mente de todos los que quedan por debajo mía.
Nos comparamos unos a otros y creemos que nuestro valor se puede establecer comparativamente. Pablo dice que estas personas se recomiendan a sí mismos y su medida es ellos mismos. Se miden por ellos mismos, se comparan con ellos mismos. Y puedes decir, eso es absurdo. ¿Quién haría algo tan absurdo como eso? Piensa cómo ha funcionado en el mundo cristiano todo esto de las denominaciones que tenemos hoy en día. ¿No? Se sienta gente, estudia la Biblia, mira y deciden, bueno, esto es lo que quiere decir la Biblia, voy a establecer aquí las pautas de cómo yo entiendo que debemos entender la palabra de Dios, y nosotros estamos acertados en nuestra teología y todos los demás están equivocados. Y nosotros nos vamos a identificar con un nombre y vamos a ser estas personas. ¿Y cuál es la medida de que somos perfectos en nuestra teología? La medida que nosotros mismos hemos establecido. La teología que nosotros mismos hemos escrito. Las interpretaciones que nosotros hemos formulado de la palabra de Dios. Basado en eso, nos evaluamos y decimos, ¡puah! ¡Qué bien lo hago! ¡Qué bien sirvo yo a Dios! ¡Qué bien honro a Dios! Lo hago exactamente como lo dice la Biblia. Y lo que hemos hecho realmente es crear un estándar basado en lo que a mí me gusta y una teología basada en lo que a mí me parece apetecible, y luego tenemos la desfachatez de mirar eso que yo he creado y decir, ¿ves lo bueno que soy? Tú no vales para nada, pero yo soy estupendo, yo soy lo mejor. Yo cumplo todo. Pablo dice, mira, si vas a hacer eso, es que no te enteras. No entiendes nada. No podemos hacer la vida cristiana así. Y demasiadas veces creamos estas formas de entender la fe cristiana y olvidamos lo más importante. En la vida de los bautistas, en los últimos años los bautistas del sur, ha habido mucha controversia. Porque hay muchos en los bautistas del sur que se han centrado en lo que ellos piensan que es correcto y se han olvidado de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y han tratado terriblemente a hermanos y hermanas en la fe que si ellos tienen a Cristo, los otros también lo tenían. Y se han dado palmaditas en la espalda de que ellos son los que están manteniendo pura la fe cristiana y ellos se están evaluando por su propia teología que ellos han construido. Y no han olvidado diferenciar entre lo que yo digo y lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Y el que hace eso es que no entiende. No entiende la fe cristiana. Ahora, Pablo va a hablar de lo que él está haciendo en cuanto a Corinto y también les va a hablar de sus planes futuros. Ahora, todavía creo que Pablo está cuajando ideas. Él está en Macedonia, en el norte, escribiendo esta carta. Más adelante, por fin, va a llegar hasta Corinto, va a terminar de recoger la ofrenda y antes de partir para ir a Jerusalén a entregar la ofrenda, él va a escribir la carta a los romanos. Y en esa carta a los romanos, él plasma muy claramente sus planes. Él les dice a los romanos en Romanos 15:20 que él no quiere construir sobre el fundamento de otro. Él entiende, por ejemplo, que la ciudad de Roma, el Evangelio llegó antes de Pablo. Pablo nunca había visitado Roma y él no pretendía entrar en Roma y decir yo ahora soy el Papa de Roma. Él entendía que ese no era su campo y él no tenía intención de llegar a Roma y hacerse con el poder en las iglesias, sino lo que quería era partir de Roma más hacia el oeste, donde todavía el Evangelio no había llegado. Y él dice, yo no quiero construir sobre el fundamento de otro. Les dice también en el capítulo 15:23 de Romanos que ha terminado en el este, en la mitad este del Imperio Romano, que ya no tiene lugar para trabajar en estas regiones. No porque no le permitan, sino porque él entiende que ya está establecido el Evangelio y que su labor es comenzar obra nueva.
Y les dice también claramente, Romanos 15:24, mi plan es ir a España y que ustedes me envíen allá. Ese es el plan de Pablo. Así que cuando él aquí está hablando a los corintios de la situación, todo eso está en su mente, ese plan que él tiene. Y ahora él dice que no se van a jactar, enorgullecerse de cosas desmedidamente, desproporcionalmente, sino, Pablo dice, nos vamos a contener a los límites de lo que Dios nos ha encomendado en la asignación que nos ha dado. Dios nos ha enviado a hacer algo y nos ha dicho dónde lo debemos hacer. ¿Sabes que en su segundo viaje misionero Pablo quería ir a Éfeso? Pero Dios no se lo permitió. Y Dios le obligó a ir al norte, a Macedonia, y luego acabó, sin haber hecho estos planes, acabó en Corinto, 18 meses, y ahí estableció la iglesia entre los corintios. Así que si Pablo acabó ministrando en Corinto, no fue por ambición suya, sino por obediencia a Cristo. Y ahora es en el tercer viaje que por fin Dios le permite ir a Éfeso. Así que él dice, nos vamos a limitar a la asignación que Dios nos ha encomendado y no vamos a hablar de cosas fuera de eso. Pero cuando hablamos de lo que Dios nos ha asignado, ese límite les alcanza a ustedes, corintios. Y otra vez, aquí seguramente es parte de la acusación, ¿no? Él ha estado en Galacia, está en Asia Menor. ¿Qué hace él? ¿Qué pinta él aquí en Acaya? Que se quede para allá en Asia Menor. Y Pablo dice, bueno, no nos estamos extendiendo demasiado cuando hablamos de que ustedes también están dentro de la asignación que Dios nos ha dado. Quizá los críticos están tratando de decir eso, que Pablo que se quede en Asia Menor, que aquí él no pinta nada, pero Pablo está diciendo, no nos estamos extendiendo demasiado al decir que ustedes caen dentro de lo que Dios nos ha asignado. Porque de hecho, nosotros fuimos los primeros que trajeron el Evangelio a Corinto. ¿Cómo vas ahora a decirme que no pintamos nada aquí? Que no tenemos ningún derecho a participación en lo que Dios está haciendo aquí. Si fuimos los que Dios primero envió para traer el Evangelio a la ciudad. Y dice, no nos vamos a jactar desmedidamente en los trabajos ajenos. Pero esto es lo que dice Pablo, tenemos esperanza de que al seguir creciendo vuestra fe, nuestra asignación, lo que Dios nos ha asignado para hacer, se vea grandemente ensanchada. Pablo está diciendo, yo espero que lo que Dios está haciendo entre ustedes amplíe nuestro campo. Y ya Pablo tiene en su corazón ir a España. Tiene en su corazón ir más al oeste. Y él sabe, y él lo ha dicho antes en esta carta, que este ministerio tan poderoso que él ha experimentado en Éfeso, él dice, en gran parte, eso ha sido porque ustedes en Corinto han estado batallando por nosotros en oración. Y Pablo quiere, al ir a España, que la iglesia en Corinto esté batallando con él en oración. Y que por medio de ellos Dios pueda ampliar lo que le asigna en cuanto al campo misionero. Qué ambición tan diferente, ¿verdad? Pablo no estaba tratando de controlar a los corintios, sino les estaba exhortando a mantener una pureza y un compromiso verdadero con Cristo que les permitiesen ser un apoyo espiritual en su ministerio más hacia el oeste. Para que podamos predicar el Evangelio más allá de vosotros. Y termina diciendo, el que se jacte, jáctese en el Señor. Y aquí Pablo está como resumiendo, hay un pasaje en Jeremías, donde Dios está hablando de la devastación que va a venir sobre Judá. Y está explicando por qué toda esta devastación. Y Dios responde a la misma pregunta, porque ustedes me han abandonado, se han ido detrás de los Baales. Y ahora yo no les voy a guardar ni proteger, sino que va a venir la devastación sobre ustedes. Y en eso Dios les dice, ¿sabes qué? Si alguien quiere enorgullecerse de algo, debe enorgullecerse de conocerme a mí. No de dinero, no de poder, no de cosas, sino enorgullécete de conocerme a mí.
Si te vas a jactar, jáctate en mí. Y Pablo resume todo eso en una frase mucho más condensada. El que se jacte, jáctese en el Señor. Y esto es lo que dice Pablo. No es el que se recomienda a sí mismo quien es aprobado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Hay muchos por ahí que están muy contentos de decir lo bien que ellos están haciendo las cosas, lo pura que es su teología y lo fielmente que están ellos rigiéndose por la palabra de Dios según ellos la han interpretado. Y están muy felices de recomendarse a sí mismos. Y en algunos círculos cristianos hay mucho de recomendarse unos a otros. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Y se dan títulos especiales, apóstol, profeta, no sé qué, y se dan como gran bombo y reparten cumplidos entre unos y otros. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Todo eso es perder el tiempo. Porque la recomendación no nos cae a nosotros. Ninguno de nosotros. Y ninguno de ustedes necesita que yo les dé una aprobación de nada. Yo no soy el que decide nada. Ni siquiera de mí mismo puedo yo. ¿Quién es el que recomienda? El Señor. Y lo que nos interesa, lo que debe interesarnos si estamos en Cristo, no es impresionarnos unos a otros. Lo que nos debe interesar es que el Señor esté complacido con nosotros. Es que el Señor sea el que diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es lo que estamos buscando en esta vida. No impresionar a nadie, no pavonearnos delante de nadie. Las disputas, las divisiones, las peleas han sido una plaga en la iglesia cristiana por 2000 años. Tomamos la Biblia y la usamos para construir teologías, organizamos denominaciones alrededor de nosotros mismos y nos fijamos como el estándar. Y declaramos que todos los demás son insuficientes. Pablo nos recuerda que no somos nosotros los encargados de evaluar. Jesús se ganó ese derecho en la cruz. Y no nos atrevemos a sobrepasar nuestra posición y reclamar el derecho de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás. El resultado cuando ministramos de esta manera es una lucha de poder humano que no tiene nada que ver con Cristo. Pero si ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, si modelamos todo según su gentileza y bondad, su ternura y humildad, descubriremos que Él nos asigna tareas que se propone y nos usa poderosamente para que otros le conozcan. Quiere obrar en nuestra vida poderosamente para destruir, para devastar cada barrera en las mentes humanas que impiden que la gente llegue a un conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a hacer tú tu vivir en Cristo? Tenemos ahora un tiempo de canto y es tiempo de meditar y pensar en lo que Dios nos ha dicho hoy por medio de su palabra. El altar está abierto. Te invito a que vengas y te arrodilles ante Dios y te comprometas con Él, a seguirle a Él, según es Él. A pedirle que obre poderosamente en tu vida para destruir las cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Ven mientras cantamos.